esta primera píldora de lo que vamos a hablar es de qué documentación es la que obligatoriamente debe tener un taller. Son 4 tipos de documentos. En primer lugar sería el recuerdo de depósito, en segundo lugar un presupuesto, en tercer lugar la factura y en cuarto lugar una hoja de reclamaciones. Estos 2 últimos documentos, la factura y la hoja de reclamaciones, no son específicos para talleres. Cualquier empresa debe emitir una factura detallada. Cualquier empresa también debe disponer de hoja de reclamaciones. La norma que regula la actividad de un taller es el Real Decreto 1457 del 86. Es un Real Decreto que ya tiene sus años, pero que sigue siendo de aplicación en todo el territorio nacional. Concretamente, de lo que vamos a hablar es de lo que dispone el artículo 14 del presupuesto y del resguardo de depósito. En primer lugar, vamos a hablar del presupuesto. El presupuesto, lo primero que hay que decir es que es un derecho que tiene el usuario. Es decir, el usuario tiene derecho a solicitar un presupuesto y en caso de que lo solicite, el taller está obligado a emitirle, a proporcionarle un presupuesto de su reparación al taller. Pero es un derecho, no es una obligación. Si el cliente no necesita ese presupuesto, no nos lo solicita, no tenemos por qué dárselo. En ese caso, lo conveniente es que cuando nos firme la hoja de entrada del vehículo, esta contenga una cláusula en la que diga que se renuncia al presupuesto. En cualquier modelo de los que son de uso habitual, entre ellos los que FEMPA pone a disposición de sus talleres o el programa de gestión propio de talleres, el SGT, también contiene esa cláusula en la documentación que el taller debe dar a su cliente. El presupuesto, lo que nos dice la ley, este Real Decreto, tiene que contener una serie de elementos obligatorios. En primer lugar, tiene que estar perfectamente identificado los datos del taller, su identificación fiscal, su domicilio, nombre, etc. En segundo lugar, también por supuesto hay que identificar perfectamente quién es el cliente, con nombres, apellidos, domicilio, todos sus datos. Y en tercer lugar, identificar el vehículo con expresión de marca, modelo, matrícula y número de kilómetros recorridos. Este es un detalle que hay que tener muy en cuenta. El número de kilómetros recorridos es un elemento obligatorio que en muchos casos el taller omite, por desconocimiento supongo, pero que es obligatorio ponerlo y además es muy conveniente ponerlo, puesto que va a determinar, entre otras cosas, la garantía. Como sabemos, es de 3 meses o 2.000 kilómetros. Si no tenemos una base a partir de la cual empezar a contar esos kilómetros, pues difícilmente vamos a poder después defender que la garantía pueda haber caducado. El elemento fundamental del presupuesto, ¿cuál es? Pues es que hay que detallar cuáles son las reparaciones que vamos a realizar. Primero, qué es lo que vamos a hacer, cuáles son los trabajos que vamos a realizar, cuál es la actividad que vamos a hacer. Y por otro, también indicando los materiales que se van a incorporar en esa reparación. Otro elemento que hay que tener en cuenta y que es necesario incluir en un presupuesto es la fecha y la firma del que presta el servicio. La fecha de ese presupuesto es un elemento importante para saber qué validez va a tener después, qué periodo de validez puede tener, y la firma del taller. Otro elemento que muchas veces se omite, lo digo porque lo vemos en la experiencia diaria en el trato con los talleres, muchas veces vemos que se omite la fecha prevista de entrega del vehículo reparado. Esa fecha prevista de entrega también es importante, puesto que si nos excedemos en el plazo, es excesivo el plazo, puede dar lugar a una reclamación por parte del cliente. Y también la indicación del tiempo de validez del presupuesto. El tiempo de validez del presupuesto, es decir, una vez emitimos un presupuesto, ¿hasta cuándo vamos a estar obligados a respetar los precios y condiciones que hemos establecido en el mismo? Pues eso hay que reflejarlo en el documento de presupuesto. Y la ley además nos dice que como mínimo tiene que ser de 12 días. Y por último, tiene que haber un espacio reservado para la fecha de ese presupuesto y para que el cliente pueda firmarlo si es que lo acepta. Tiene que firmar como que lo acepta y a partir de ese momento estaremos habilitados para poder realizar la reparación. En el caso de que el presupuesto no sea aceptado por el usuario, deberá el cliente devolverle el vehículo en análogas condiciones a las que tenía en el momento que se realizó el presupuesto. Puede ser que el cliente no acepte ese presupuesto. En ese caso, ¿qué tenemos que hacer? Pues se lo tenemos que devolver igual que entró. No nos dice en idénticas o exactas condiciones a las que tenía al principio, sino en análogas, es decir, lo más parecidas posible, porque a lo mejor para realizar ese presupuesto hemos tenido que realizar un desmontaje y después es imposible a lo mejor que quede exactamente igual que estaba. Bueno, tiene que quedar lo más parecido, en análogas condiciones. Otro elemento que hay que tener en cuenta es que solamente podemos proceder a iniciar esa reparación desde el momento que el cliente da su conformidad. Tiene que dar su conformidad mediante la firma del presupuesto o renunciar de forma fehaciente al mismo, es decir, firmar
que renuncia a la elaboración del mismo, como he comentado al principio. Otro elemento importante, las averías y defectos ocultos que puedan aparecer durante la reparación. Es decir, durante la reparación es posible que haya elementos que no nos hemos dado cuenta en el momento de realizar el presupuesto y que aparezcan. Algún defecto, algo que estaba oculto, que aparece durante la reparación. Bueno, pues nos dice la ley que el taller tiene 48 horas y tiene 2 días para comunicarle al cliente la existencia de esos defectos, indicándole además cuánto costaría su reparación, y solamente podremos reparar esos defectos ocultos si el cliente nos da su conformidad. Es como una ampliación del presupuesto, por lo tanto tenemos que actuar exactamente del mismo modo que cuando hicimos el presupuesto, es decir, detallando ese defecto y aceptándolo el cliente en el caso de que quiera reparar. En el caso de que un defecto aparezca durante la reparación y el cliente no quiera repararlo, pues es muy importante hacerlo constar en la factura, como una nota al final, que no se ha reparado tal elemento, si ya queda constancia, y el cliente después no va a poder achacarle al taller que había algo que tenía que ser reparado no se hizo, porque en la factura ya le hacemos constar al cliente que no se ha reparado tal elemento. El otro documento que es específico del taller es lo que la ley, el Real Decreto 1457 del 86, denomina resguardo de depósitos. Este documento habitualmente por parte del taller recibe varios nombres, pues, hoja de entrada, orden de reparación, orden de trabajo. Para la ley esto se llama resguardo de depósito y es el documento que hay que entregarle obligatoriamente al cliente en el momento que deposita su vehículo en el taller. Es como un resguardo que justifica que ese vehículo ha quedado depositado y nos hacemos responsables como taller de lo que le suceda al mismo a partir de ese momento, como depositarios del mismo. Bueno, pues este resguardo de depósito tiene que contener también una serie de elementos obligatorios, parecidos en muchos casos a los que debe tener el presupuesto. El número de identificación fiscal de domicilio, es decir, los datos del taller, los datos del usuario, los datos también del vehículo con el número de kilómetros recorridos, como hemos dicho al principio, una descripción, un resumen de lo que se le va a hacer. No hace falta detallarlo como en un presupuesto, pero sí más o menos decir para qué ha entrado ese vehículo ahí, es decir, qué es lo que le ocurre al vehículo y qué es más o menos lo que se le va a hacer. También la fecha prevista de entrega y, por último, la fecha y la firma del taller. Por supuesto, aunque no lo diga la ley, es muy conveniente que el cliente también firme ese resguardo de depósito. Sobre todo que firme en la casilla en la que, como he citado durante esta exposición, tenemos previsto que pueda renunciar al presupuesto. Sería una casilla en la que ponga el cliente renuncia al presupuesto y firma. Esa firma ya nos vale como firma de ese resguardo de depósito y como que renuncia al presupuesto. Si nos pide un presupuesto, se lo tenemos que hacer, porque es un derecho que tiene el consumidor. Para retirar el vehículo, el cliente debe presentar su copia de resguardo de depósito, y si en el caso de que lo haya perdido, que puede ser, muchas veces son documentos que se pueden extraviar, pues debe identificarse, es decir, el taller debe asegurarse de la identidad del cliente para poderle devolver el vehículo. También interesante señalar que nos dice la ley que el plazo de entrega del vehículo, debe guardar una relación con la entidad de la avería. Es decir, si nos traen un vehículo para cambiar la batería, no podemos estar 3 semanas en devolvérselo. Es decir, tiene que guardar el plazo de entrega en relación con la dificultad de la avería. Si es una operación muy compleja, lógicamente vamos a poder ampliar ese plazo. Bueno, pues creo que hasta aquí esta primera píldora para talleres. Espero que haya sido de su interés y vamos a seguir publicando este tipo de cuestiones que sean de interés para los talleres.